12:36 y Ángela Hornero, ¿tú sabes lo que pasa cuando suena Boccherini aquí en esta casa? Pues sí, porque lo hemos anunciado hace un poquito que nos toca efemérides. Bueno, pues eso, a ritmo de la música nocturna de las calles de Madrid, damos como siempre la bienvenida a Mariano Navarro. Buenos días, Mariano, que como siempre pues nos va a poner al corriente de cómo pasó el mes de febrero por la historia de Guadalajara y por la historia de España. Bienvenido a tu casa, Mariano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿Todo pues, bien? pues aquí, estupendo, muy, muy expectantes. Y decía, bueno, sí, cuando suena la música de las calles de Madrid, si es el primer movimiento, entra Fernando Aguado, si es el segundo movimiento, entras tú. O sea que tenéis vosotros que lo sepáis. Ni más ni menos que Boccherini haciéndoos el fondo musical. Así que un lujazo como es tu sección. Venga, ¿por dónde empezamos hoy a revisar Bueno, febrero? muy bien. Mira, vamos a empezar. Como he tenido una mañana un poco más liada de lo debido, no he podido ordenar por fechas, pero bueno, tengo un orden que es 3 acontecimientos importantes que están relacionados con nuestra capital, con nuestra provincia, que es Guadalajara. El primero es del 14 de febrero de 1532, que es cuando es fundada la ciudad de Guadalajara de México, que es muy curioso porque cuando tú viajas por el mundo y dices soy de Guadalajara, lo primero que te sueltan es, ¡Ay, eres cuate! mexicano. No, perdona, soy de Guadalajara, de verdad, de la original, que eso no desmerece a las otras, ¿eh? Pues Entonces fíjate, fue, hay muchísima gente en España, españoles de nacimiento, que no sabrían ubicar nuestra provincia y ni por supuesto nuestra ciudad en el mapa de la piel de toro, como para sí, preguntárselo a alguien que no sea de por aquí. sí, es curioso. Bueno, pues fue fundada por Nuno Beltrán de Guzmán, aunque el primer asentamiento en la zona donde está ahora el Guadalajara de México fue por parte de Cristóbal de Oñate, que hizo allí un asentamiento obviamente militar, porque en la época de la Nueva España pues intentaban llegar a la zona del Pacífico, ¿no? Luego ya fue Núñez de Balboa quien vio por primera vez el Pacífico. Pero Nuno Beltrán de Guzmán, que es una persona nacida en Guadalajara, fue el fundador de verdad el 14 de febrero de 1542, que fue cuando ya la ciudad tenía los órganos legislativos y administrativos para ser una entidad como villa, como ciudad. Este antepasado nuestro, debo deciros que tenía un poco de mala fama, de Eso ser te iba un a decir, que debía poco ser cruel. De hecho, un poco pieza. sí, fue presidente de los tribunales de la Nueva España, de la Audiencia de la Nueva España, y duró un año pues, por sus excesos. Y además tenía cierta ambición personal. De Y hecho, Fray Bartolomé de las Casas le calificaba como algo cruel. Es cierto que la visión de Fray Bartolomé de las Casas, que siempre se me olvida cuando sale esto, eh, está muy sesgada y no es correcta, porque claro, un señor que dice que los indígenas se les maltrataba y que entonces que no estaban acostumbrados a hacer trabajos físicos y que por tanto se sentían esclavizados, y para liberarles de esta esclavitud había que traer negros de África, pues hombre, dígame no. usted a ver por qué a unos sí y a otros no. O sea que lo de Fray Bartolomé tiene mucha tela que cortar ahí. Bueno, pues como curiosidad, hay 20 ciudades en el mundo con el nombre Guadalajara. Toma ya. Probablemente la gente, he oído, no, pero eso está mal, porque en España solo hay una. No, perdona, en España hay dos, porque está Guadalajara y está el Pozo de Guadalajara. Lo Ah, que bueno, pasa es que, claro, claro, el bueno, Pozo de ahí lo lleva Guadalajara, como apellido. claro, bueno, sí, pero hay 20 ciudades que llevan el nombre de Guadalajara. Quien lo quiera ver, lo pone y hay hasta en Filipinas, hay una ciudad que lleva el sobrenombre de Guadalajara. Efectivamente, bueno, claro, donde haya habido presencia española. Has Claro, dicho el claro. Bueno, ahora apellido, vamos a llevar ligar Guadalajara como Mariano, que es que se nos van a se nos van a enfadar los de Aldea Nueva de Guadalajara, que también llevan apellido con Pues este. mira, ¿ves cómo las cosas hay que Digo, hablarlas? Pues a los de tantos Aldea son, sí. Nueva nunca había reparado en ello. Pues mira, hay 3, no hay 2. O sea que efectivamente no hay 20, hay 21. Bueno, mira, siguiendo con gente, personajes importantísimos relacionados con Guadalajara. Leonardo Torres Quevedo. El Hombre, 15 faltaría más. de febrero de 1916, Leonardo Torres Quevedo inaugura su funicular en las cataratas del Niágara, que si alguien va a las cataratas del Niágara,
el funicular que le sube del pie del río, creo que es el río San Lorenzo, arriba es el original. Efectivamente, O sea, sigue en funcionamiento. Un estudio de ingeniería y un proyecto de ingeniería tan extraordinario que sigue funcionando el funicular original. Y este hombre tuvo mucha relación con Guadalajara porque participó mucho en la época de los globos aerostáticos, cuando se desarrollaban aquí en la zona pues yo creo que era donde estaban el Colegio de las Cristinas y toda esta zona. No, era abajo, era... por la estación. Exacto, Francisco Aritio. Es verdad, sí, tienes razón. Aquí donde el Colegio de las Cristinas estaba además está puesto allí en la hélice de los... Sí. Aquí estaba la academia donde salían las ideas, donde se investigaba y se desarrollaba el tema, pero el asunto práctico, el cuartel de globos, estaba abajo, estaba en aquella zona. Sí. Y es que además creo que se puso en aquella zona precisamente por ser los manantiales, porque había agua y el agua es de donde se sacaba el hidrógeno mediante electrólisis, pues para los dirigibles y todo esto. Para la flotabilidad de los dirigibles. Exacto. Sí. Creo que bueno, lo de instalarlo allí no fue casual y en algún sitio he leído que tenía que ver con eso. Seguro que sí. ¿Ves cómo me gusta que interacciones conmigo? Porque me entero de muchas cosas, yo también, ¿eh? Uy, pobre de mí. Bueno, sí. Sí. Bueno, él era un ingeniero de caminos, pero muy brillante, que participó mucho. Y luego hay otra persona también muy importante, que es Emilio Herrera, que es el primero que hace un traje espacial. Emilio y tiene mucha relación con la ciudad de Guadalajara también, porque participó mucho en este entramado militar de los primeros tiempos en la Escuela de Ingenieros. Y fue la primera persona que hizo un traje espacial, que se lo copió la NASA. Bueno, la NASA lo dice, lo reconoce abiertamente, que es un invento español. Verás, quería comentar, ya que hablábamos de la época de los territorios de ultramar de Filipinas, un hecho que he descubierto este mes y que me resulta curiosísimo, que es la toma de Saigón. Todo el mundo sabe que Saigón es sí. La toma de Saigón. Todo el mundo ha oído la Conchinchina, la expresión de la Conchinchina. Sí. La Conchinchina es la región que en Vietnam contiene Saigón. Pues fijaos, en 1559, después de una serie de asesinatos, estaba Francia en plena expansión en aquella zona, y después de una serie de asesinatos, de crímenes de religiosos misioneros españoles y franceses, decidieron llegar a un acuerdo España y Francia para poner fin a esto. El motivo principal fue el asesinato del obispo don José María Díaz, y ahí ya intervinieron directamente, hicieron una fuerza conjunta, y la misión de las tropas españolas desde Filipinas fue la toma de Saigón. Fijaos que todo el mundo conoce la guerra de Vietnam por los americanos, pero muy poca gente conoce que el teniente coronel Carlos Palanca, con unas tropas, el 10º regimiento de cazadores del rey, que estaba afincado en Filipinas, tomó Saigón para cortar estos crímenes a religiosos españoles. Es curioso saber esto, y todo el mundo conoce la historia de los americanos, pero poca gente, yo no lo conocía, lo he descubierto este mes. Luego hay otro acontecimiento más o menos reciente, por contar cosas nuevas a las que hace un año contamos, que fue la batalla de Krosny Bor. La batalla de Krosny Bor, que fue una batalla que libraron las tropas de la División Azul a cargo de Muñoz Grande, del general Muñoz Grande, y que literalmente consiguieron parar el avance de 44.000 soldados rusos y 100 carros de combate en plena Segunda Guerra Mundial. Esto pues es un hecho, pues de verdad es la última gran batalla que nuestro ejército libró, porque luego el resto han sido batallas de no tanta entidad y no en conflictos tan grandes como estos, pero quien tenga curiosidad que lo busque, porque es muy meritorio saber cómo organizaron la defensa y cómo consiguieron parar a los rusos, que todo el mundo sabe que iban como fieras a por todo el frente de Alemania, aunque nosotros colaborábamos con aquel acuerdo que llegaron con la División Azul, pero es curioso saber la valentía que estos soldados tuvieron, independientemente de las connotaciones políticas. Es el hecho militar, es lo importante aquí.
Seguimos avanzando Eh, sí. Seguimos avanzando. El 27 de febrero de 1537 se funda Carlos I la Infantería de Marina, que es la primera infantería del mundo. Es decir, ahora tiene 486 años la infantería nuestra. Cuando la gente habla de los marines americanos, se olvida que antes que los marines americanos están los nuestros y son de verdad los auténticos, los que luego copiaron. Toda esta tropa fue copiada por todos los ejércitos. De hecho, el sombrerito este que llevan los marines, que se llama chambergo, es Exacto. una copia del sombrero de nuestras tropas, de Exacto, nuestros que soldados. me parece que Es de los soldados que estaban destacados en Cuba a finales del siglo en, XIX. Eso es, en Cuba y también en Filipinas, porque también lo Sí, usaban, les protegían sí, mucho del sol, de las efectivamente. quemaduras Era un en sombrero de... el... Bueno, es muy reconocible, es un sombrero de tela con un poquito de ala y es invención Sí, española, sí, aunque claro, pues luego se ha hecho famoso mundialmente porque lo usan los marines por ahí en determinadas claro, misiones, exacto, el chambergo, exacto. efectivamente. Sí. Bien, otro acontecimiento importante, la batalla de Pavía. La batalla de Pavía es muy importante porque Antonio Leiva, que era el responsable de los tercios en esta batalla, sometió de verdad una humillación al ejército francés brutal hasta el extremo que fue apresado el rey de Francia. Y fue apresado, trajeron 2 infantes de Francia aquí, llegaron al acuerdo de un casamiento con una heredera del rey de Francia, con Carlos I de España, pero luego cuando ya le liberaron, Francisco I no respetó ninguno de los acuerdos, cosa que es bastante común. Ya sabes que siempre digo que eso es una de las buenas artes de negociación de los ingleses, negocian muy bien y luego cumplen pocas cosas. Bueno, Pero sí, tú lo has dicho buenas artes, yo lo denominaría malas artes, pero bueno. bueno, no, pero como negociadores son buenos, de verdad son buenos, Sí, ¿eh? sí, sí, no, Además, que bueno, yo he después, tenido la que sí, suerte que de sí, que sí, trabajar muchos años con ellos, ya, tengo sí. una relación extraordinaria con mis excompañeros de esta empresa, pero son muy buenos negocios. Oye, Eh, vamos a ver, que tampoco lo circunscribas a los ingleses porque a mí me suena que algún que otro mandatario español también hoy te dice que sí, que sí, que sí, y al día siguiente hace todo lo contrario. O sea, no sé, ahora mismo no sé a quién te no estás se te ocurre. refiriendo, me tienes que dar algún dato Hay más. quien le llama Antonio I el prometedor. Pedro I el embustero. Eso, también se le ha Bueno, llamado así. Pero bueno, seguimos bueno. avanzando. Eh, eh, 1588 muere don Álvaro de Bazán. Don Álvaro de Bazán es una figura importante porque Fundamental. es quien tenía la responsabilidad de llevar la gran armada a dar paso a las tropas de Alejandro de Farnesio e invadir Inglaterra, pero en febrero de 1588 muere y entonces hasta que consiguen que Medina Sidonia se haga cargo de la empresa, como lo llamaban ellos, pues pasan 3, 4 meses que son vitales para que la Armada salga tarde y finalmente lo que les ocurre es que se les echa el otoño antes y la tormenta dispersa toda la Armada. Es importante tener este nombre puesto en nuestra cabeza porque es un marino junto a su hermano Alonso de Bazán, que derrotó al pirata Drake en el asalto a La Coruña y luego a las Azores, en la época que Portugal y España estaban unidos, son hechos importantes. Bueno, Álvaro de Bazán, claro, si le relacionamos con la Armada, etcétera, pues a lo mejor nos puede despistar o nos puede decir, pues a lo mejor no fue para tanto, pero es que Álvaro de Bazán fue uno de los marinos de guerra más influyentes, no solo de su tiempo, sino de toda la historia. La batalla, la que fue llamada la batalla de Terceira, la disputada en las Sí, islas, sí, en las Islas Azores, es todavía a día de hoy estudiada desde el punto de vista de la estrategia porque fue absolutamente formidable el trabajo que hizo Álvaro de Bazán en toda aquella guerra de la cual ya hemos hablado. Es decir, sí, sí. no se puede encasillar a un personaje en una circunstancia sin tener en cuenta todas las demás que le rodearon. Sí, sí, es cierto, es cierto. Además, la gente debe de saber cuando va a La Coruña, bueno, esto es Alonso de Bazán, su hermano, pero es Sí. que era una familia muy prestigiosa y además el Museo de la Armada, que está en Ciudad Real, es muy curioso verlo. Te dejan ver poco, pero lo poco que te dejan ver
es muy curioso porque cuando la gente va a La Coruña y ve la plaza de María Pita, tenía que saber quién era María Pita, Exacto. ahora que están tan de moda que parece que es que las feministas existen. Oye, que la gente brillante ha existido toda la vida y además el Exacto. brillante no tiene ni color, ni sexo, ni religión. El tío que es brillante y es válido, punto, y ya está. Igual que el estúpido, ¿eh? Tampoco tiene nacionalidad. Claro, claro. El No, estúpido es estúpido para toda la vida. llegado a este Pero es punto, que yo... es un personaje extraordinario el de María Pita, que se le da poca visibilidad, muy No, poca visibilidad. Se absolutamente. enfrentó a un tropel de ingleses, ¿eh? Y Y, movilizó a toda la población de La Coruña en contra de la invasión de los ingleses que querían invadir La Coruña. Después, eso fue en 1589, justo después del desastre de la Gran Armada en 1588. Fue exactamente eso. efectivamente. Bueno, quería comentar también que Sí. recuerdo que el año pasado lo comentamos y me gustó mucho tus apreciaciones, es el acorazado Maine cuando estaba en el puerto de La Habana, en Cuba, que Efectivamente. siempre acusó Estados Unidos que había sido torpedeado por la Armada Española y eso es absolutamente falso. Exacto. Todo el mundo sabe ahora ya, hay evidencias Ya y está demostrado. por el tipo de lesión que tiene el casco del barco, se sabe que fue una explosión de dentro a fuera y no de fuera adentro, como hubiese sido un torpedo. Y lo curioso es que Joseph el de los premios Pulitzer, Sí, Joseph Joseph Pulitzer, Pulitzer. dijo recordar al Maine al infierno con España. O sea, fueron los promotores, él y otra persona que tú recuerdo que me dijiste que había Pues otro su periodista. gran competidor, William Randolph Hearst, al que se le denomina el inventor de Recorda, la prensa amarilla, y está siempre una de mis películas favoritas, Ciudadano Kane, que relata pues un poco la historia de personalidad de Hearst, que por cierto fue el que se nos llevó el monasterio de Santa María de Óvila, de aquí desde Trillo hasta su finca de Sanadú. Pero bueno, hay una escena en esa película que es cuando tiene enviados a sus corresponsales a Cuba y los corresponsales le dicen, oiga, pero que es que aquí no hay guerra con los españoles, aquí no hay nada. Y Hearst le responde, en nombre de Orson Welles, que es el protagonista y director de la película, sí, dice, ustedes mándenme las fotos que la guerra ya la monto yo. Bueno, pues... sí, exacto, exacto, pues exacto. No te preocupes que la guerra ya la montamos nosotros. Sí, 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 exacto, correcto, pero bueno, ya correcto. sabemos que los norteamericanos, que con tal de organizar una guerra de su conveniencia, pues no les importa cargarse a los suyos propios poniendo una bomba en un barco. A la vista está, ahora que está Sí, siendo demostrado. Así funciona y me temo que funcionará pues en algunos aspectos esta nación. Vamos avanzando. bueno. Vamos avanzando. 1500, 24 de febrero de 1500, nace Carlos I en Gante. En Gante, que estaba con Juana de Castilla, estaban pues visitando a la familia de Felipe I el Hermoso y se puso de parto en mitad de una fiesta. Exacto. Entonces, ese es el motivo por el que nace en la ciudad esta de Gante. Esto es importante saber que el origen de Carlos I, que llegó a España a través del pueblo de Asturias de Tazones, que su padre era de origen belga, de origen de los Países Bajos, para cuando se habla sobre Guillermo de Orange y toda la época esta de la guerra de los 80 años, que se sepa, cuando dicen aquí vinieron los españoles a invadir, los españoles no fuimos allí a invadir nada, porque el rey era heredero de esos territorios por dinastía paterna, por Felipe I. Entonces es muy importante estas connotaciones porque a mí me molesta bastante cada vez que hablan los holandeses con un desconocimiento de su propia historia bastante grande. No quiero decir que yo sé más historia de Holanda que ellos, pero sí sé algunos hechos que ellos omiten y que falsean y que Bueno, ridiculizan al paso de los españoles allí. eso es Porque eso cuando... es muy de la zona, en fin. Lo Sí, de es también muy de la zona, la es verdad, es leyenda, la verdad. leyenda negra que aún hoy en día lamentablemente soportamos, pues fue básicamente fraguada por ingleses, holandeses y franceses. Es verdad, es verdad. Y además ahí tuvo una actividad importante Fray Bartolomé de las Casas con esta anécdota que ya hemos comentado, la de hay que liberar a los indios de del trabajo porque no han sabido nunca, no han tenido la costumbre de trabajar y por tanto se sienten esclavizados, pero para esto hay que traer negros de África. Oye, por favor, no me fastidies, es que eso, menuda lectura
de Bueno, unos pero y otros no, ¿no? volvemos a lo de siempre. Simplemente contar cuántas universidades y hospitales fundaron Bueno, ingleses y holandeses en el Nuevo Mundo y cuántas los españoles. Y ver dónde hubo mestizaje y dónde hubo exterminio. Ni más ni menos. sí, Si es que sí. el que no quiera, que no lo vea, pero es que las cosas son así. Mariano, tenemos 2 minutos, así que tú verás. Bueno, pues mira, un acontecimiento más. 28 de febrero de 1510. Muere Juan de la Cosa. Juan de la Cosa fue un marino Cartógrafo. cántabro que fue el primero que hizo un mapamundi, pero un mapamundi con un detalle que para los medios que tenían entonces es un lujo verlo. Invito a la gente a que lo busque porque pone todas las regiones que ya habían explorado todos los españoles, e incluso Asia, África. Es muy curioso ver cómo el primer mapamundi también tiene su origen en un marino español, en un navegante español. Marino y cartógrafo, Y evidentemente. cartógrafo, sí, sí. Ujú. Bueno, Bueno, como la expedición Malespina, esa es otra de las cosas, ya comentaremos en su época, pero sí. en su mes, pero la expedición Malespina probablemente desde el descubrimiento de América aquí nadie ha aportado tantos documentos y tantas cosas de la naturaleza, animales y todo, como esta expedición, que también fue una expedición española. Ya, En fin, si es que pero ¿qué ocurre? tenemos Pero es que Darwin era inglés, entonces, Claro, 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 ¿qué más da? efectivamente, pero Que bueno, Malespina fuera anterior. la leyenda de Pocahontas lo presentan los ingleses en la película y sin embargo Hernán Cortés, que se casa con Malinche, doña Marina, eso no, eso, Nada, eso. bueno, en fin, mucha manipulación y, ¿cómo te diría yo? Malversación de los hechos. Efectivamente. Mariano Navarro, muchísimas gracias por traer los hechos tales como son. Ángela, ¿cómo se te queda el cuerpo después de tantísimo conocimiento y tan denso acumulado, nada, en apenas 20 minutos? Pues la verdad que sí, que he aprendido cosas que no tenía ni idea. La verdad que me ha parecido muy interesante todo. Muy bien. Ay, pues oye, me alegro. Con que haya otra persona más ya me doy por satisfecho. Por lo menos para que no tengamos el sentimiento de qué mal lo hemos hecho. Que no, que es al contrario, que cuando lo conoces, el sentimiento es, coño, si es que hemos sido, perdón, es que hemos sido un país que aportó un montón de Hombre, por cosas supuesto, al ¿no? mundo. Lo que pasa, bueno, hay quien dice que los ingleses y holandeses, por ejemplo, jamás nos perdonarán no haber entrado en la reforma protestante y desde entonces no la tienen jurada. Otros, es decir, bueno, pues para que no se note lo que hacemos nosotros, vamos a poner el foco en lo que quizás hicieron ellos o quizás no. En fin, hay muchas razones, pero el caso es que todavía hay gente, incluso españoles, que se piensan que esto de la leyenda negra pues fueron las cosas tal y como no la pensaron. Mariano, lo dicho, nos vamos, que vamos al boletín de noticias, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Marcelo Gullo, que la gente busque a Marcelo Gullo, que se va a enterar de muchas cosas.